La socialdemocracia en Costa Rica. Su origen es autóctona y tiene vinculación regional. Tuvo influencia el pensamiento latinoamericano de la izquierda democrática a través principalmente de Raúl Haya de la Torre. La izquierda democrática se basó en la fórmula que las soluciones deben ser elaboradas sobre la base de una realidad histórica, cultural y política concreta. Los antecedentes del socialismo democrático en Costa Rica se remontan incluso al siglo XIX. El gobierno de Juan Rafael Mora, al que se le reconoce el desarrollo de políticas de bienestar, la idea de proscripción del ejército permanente que fue planteada por primera vez por Félix Arcadio Montero, liberal radical en la campaña de 1893, fruta madura que recoge luego José Figueres Ferrer en el 48. Se puede citar a políticos como Máximo Fernández, Pedro Pérez Celedón, González Flores, Jorge Bolio, como precursores del pensamiento y la praxis social costarricense. En Costa Rica se vive todo el proceso de la década de los 40, liderado por la acción de estadistas como José Figueres Ferrer, Rodrigo Facio, y llevaría a la fundación del Partido Socialdemócrata en 1945. La Segunda República, 48-49, y luego al Partido de Liberación Nacional en el 51. Rodrigo Facio fue el principal pensador del proceso de fundación de la Segunda República, secretario de la comisión redactora del proyecto de constitución, el cual defendió en su condición de jefe de fracción del Partido Socialdemócrata, inspirado en dotar al país de una norma fundamental en equilibrio entre justicia social y eficiencia económica. Las intervenciones de Facio en defensa del proyecto de constitución impulsado por la Junta Fundadora sobre el régimen democrático, la función social de la propiedad, defensa de las garantías sociales, el régimen de las instituciones o el financiamiento permanente del presupuesto de las universidades son ejemplos de su legado. Criticó del personalismo propio del periodo liberal, el caudillismo carente de pensamiento, de un sistema desarticulado que contaminaba incluso la función electoral y se caracterizó por el servilismo institucional. Su oratoria propia de su condición de docente universitario lo hacía hablar con vehemencia, pero siempre con cordura. Su pensamiento fue influido por Haya de la Torre y sus visitas al Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, por la izquierda democrática de América Latina y el pensamiento de John Maynard Keynes, Hermann Heller y Recasens Siches, incluso con quien intercambió correspondencia en torno a los poderes constitucionales originarios y revolucionarios. La fracción del Partido Socialdemócrata fue bancada minoritaria, pero a la vez oficialista, en virtud de representar los intereses de la Junta Fundadora de Figueres Ferrer. Esa fracción quedó integrada por Rodrigo Facio, Luis Alberto Monge, Rogelio Valverde y Fernando Fournier, en minoría en un total de 45 legisladores con representación mayoritaria de grupos conservadores, el Unión Nacional y el Partido Constitucional, adversarios de Figueres Ferrer y la Junta Fundadora. Esta mayoría de fuerzas conservadoras llevó a que el proyecto de la Junta Fundadora fuera rechazado y se pusiera como texto de discusión la Constitución vigente de 1871. Facio, desde la fuerza de las ideas, insistió en el proyecto de Constitución, pero por la vía de mociones dirigidas a modificar el régimen vigente en favor de un nuevo Estado social y democrático de derecho, donde el régimen se pone al servicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Conceptualizó la historia como la lucha por la dignificación de la esencia humana. Para él, la libertad a secas, sin seguridad económica, es un concepto vacío, una expresión sin valor práctico e inaplicable. La libertad no puede ser una simple facultad moral, sino una capacidad de acción desde el momento que no es libre el ser humano, flagelado por la miseria y estrangulado por la ignorancia. Criticó al liberalismo económico porque exaltaba al ser humano como un simple consumidor, pero no como un sujeto moral. Desde el plano económico, el ser humano es un medio para el consumo y maximización de ganancias, para el liberalismo, pero el capital no debe ser un fin en sí mismo, llevando a las personas a la abyección y como objetivo principal al goce del disfrute material por encima de la dignidad de sus semejantes. Marx, a su vez, reducía al ser humano a la categoría de objeto en el gran mecanismo dialéctico de la historia. Así Facio planteó que aun admitiendo la lucha de clases, la misma no se da exclusivamente entre capitalistas o exclusivamente entre proletarios, y creyó que ninguna democracia es estable con altos índices de marginación social. Su legado es el constitucionalismo social como valor fundamental amparado a la luz de los artículos 50 y 74 de la Constitución.
El primero establece que el Estado procurará el bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. En el 74, fijó los derechos y beneficios a que ese capítulo se refiere son irrenunciables. Su numeración no excluye otras que se derivan también del principio cristiano de justicia social y de los que indique la ley, aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en la legislación social del trabajo a fin de procurar una política permanente de solidaridad. Desde un principio, cuando los fundadores de Liberación Nacional, Figueres, Orlich, Oduber, Monge, idearon fundar un partido ideológico, lo hicieron en el propósito de llevar a cabo el cambio constante, es decir, seguir de la mano del progreso y esa fuerza histórica que transforme la realidad política. El crecimiento económico de Costa Rica durante los años 50 y hasta el año 1965 fue superior al 6%, acompañado de políticas de vivienda, universalización de servicios de salud, educación diversificada, técnica universitaria, reforma agraria, amplia cobertura eléctrica y de comunicaciones. Lo anterior reflejado en estadísticas como la caída de la mortalidad infantil, de 80 casos por 1000 nacimientos a solo 8 en muy pocos años. Liberación Nacional nació con visión latinoamericana, pragmática, sin dogmatismos, precedido de valores como la solidaridad, con vocación para alcanzar el poder. Ni la lucha de clases de Marx, ni el fundamentalismo del mercado del liberalismo monetarista, impulsor del empresariado nacional, pero también con proyecto en la reforma social. Obregón nos dice: si vamos a hablar de socialdemocracia en Costa Rica, es necesario comenzar por referirnos a Liberación Nacional y sus postulados. En consecuencia, comencemos por citar sus principios contenidos en la Carta Fundamental del 69, que su objetivo es fundar el orden social, basado en la justicia, la ley y el bien común, que para lograr este fin es indispensable la participación política de la ciudadanía, que el Estado es un medio del servicio al pueblo para eliminar todo desequilibrio social, consecuencia de situaciones privilegiadas, que la acción legislativa se debe ejercer en beneficio de quienes más necesitan, que desarrollo quiere decir desenvolvimiento de la personalidad humana y cumplimiento de aspiraciones culturales, materiales y espirituales, que los recursos del país se deben destinar en primer lugar a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, que la libertad es uno de los pilares básicos de la democracia y que no hay libertad sino entre iguales. Liberación Nacional fue un partido revolucionario, no solo por la Guerra Civil de 1948, sino por su compromiso transformador, pero a la vez reformista, al reconocer a la democracia como la vía del cambio, el reconocimiento de que la socialdemocracia no se agota con la administración del capitalismo. La socialdemocracia no corresponde ni a la lucha de clases de ayer ni a la del mercado de hoy, incluso ha superado el dilema de reformismo vía versus revolucionaria, abriéndose a la condición de ideología policlasista, un pensamiento expresado en instituciones, leyes, decretos y programas. La ideología es el conjunto de valores permanentes, pero el modelo de desarrollo es cambiante, y en eso se debe adaptar cada sociedad, y ese principio rige a la socialdemocracia latinoamericana, desde el pensamiento de Aya de la Torre y en Costa Rica a través de Liberación Nacional. La socialdemocracia enfrenta retos como la concentración de la riqueza, insatisfacción con los servicios prestados por el Estado en educación, vivienda y salud, debilitamiento de la percepción de la ciudadanía sobre la función pública y la política, con aumento de exigencias en participación democrática, con la urgencia de programas de investigación, formación y capacitación permanente. Cuando un partido político no cumple las expectativas de la población, desaparece. El reto planteado por nuestro tiempo consiste en adaptar el modelo de desarrollo hacia una economía social. Tenemos poblaciones crecientes, queremos más bienes y servicios contra un planeta que sigue siendo del mismo tamaño. 7.000 millones de habitantes con proyecciones a 9.000 en 2050. La presión a nivel global se está haciendo sentir. El modelo estadounidense de 1.000 vehículos por cada 1.000 habitantes no es sostenible para los países en crecimiento como India, China. Necesitaríamos 4 planetas. Se debe repensar el desarrollo en relación con los recursos disponibles.